desde la semana pasada está el estreno de la película Capitán América Civil War. Esta cinta estrenó en México, bueno, a nivel global con millones y millones de dólares, una película muy taquillera, pero en México resulta que es la más taquillera en su primer fin de semana, lo cual es impresionante y muy interesante, más de 300 millones de pesos en el tema de la taquilla de México. Pero más allá de eso y de la expectativa que había por esta película, que la platicamos desde el inicio del año, cuáles eran las películas más esperadas, bueno, mencionábamos entre esas a dos de superhéroes, que era Batman contra Superman. Exacto, que ya pasó. Y Capitán América Civil War, que es Capitán América contra Iron Man, ¿no? ¿Por qué tienen un conflicto estos superhéroes? ¿Cómo continúa esta serie de películas de Marvel que más o menos desde el 2008 han tenido pues ya más de 10 cintas, ¿no? Iron Man 2, otras dos del Capitán América, dos de los Vengadores, la de Ant-Man, dos de Thor, ya viene la tercera, y cómo todo este universo está integrado. Y después de una gran decepción, no de taquilla, pero sí de crítica a nivel personal, lo comentaría también de la película previa de los Vengadores, que es La Era de Ultron, que de alguna manera le faltaba la originalidad de la inicial, de la primera película de los Vengadores, cuando se reúnen todos, la gracia, y que significaba también una especie de repetición de ver en una a los Vengadores luchando contra extraterrestres y en otra a los Vengadores luchando contra robots. O sea, en cuestión de escenas muy similares. En el caso del Capitán América es muy interesante comentar que esta película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, que también dirigieron la anterior, que es el Capitán América y el Soldado del Invierno, quien acabamos de ver ahí interpretado por Sebastián Stan, le dan una especie de giro muy especial a la película porque son un poquito más serias que las demás. No significa que el humor está fuera de estas cintas, pero ciertamente el Capitán América, siendo el superhéroe, por una parte el más antiguo, porque él proviene de la Segunda Guerra Mundial como un elemento propagandístico, y que es el más recto de todos, ¿no? Okay. Es el Boy Scout de los... Oye, y el otro es un cinicazo, Y el otro es un gran cínico, pero que finalmente en esta película tiene que cambiar su forma de parecer y de pensar. Entonces se les pide a los superhéroes que den una rendición de cuentas al gobierno, para lo cual limita sus libertades, inclusive personales, y la lucha que están haciendo ellos por el bienestar de la humanidad, lo entrecomillo, porque al final de cuentas hay un tema de daños hacia la humanidad durante esas grandes batallas, y de eso se trata la película. Por eso es el conflicto, y esto aparece en los trailers, el conflicto entre el Capitán América y Iron Man. El personaje de Tony Stark, Chris Evans y Robert Downey Jr. Y en cada uno los superhéroes toman partido, ¿no? Entonces, esta es una película donde pensaría uno, no hay un gran villano, sí lo hay un gran villano que tiene un plan ahí un poco macabro, pero principalmente está este enfrentamiento entre los personajes. Es una película que me parece muy redonda, es una cinta que no es solo el Capitán América, es de todos los superhéroes, es la película, siempre se le ha llamado a las películas del Capitán América las intermedias entre las de los Vengadores, ¿no? La 2 le llamaron Vengadores 1.5, resultó mejor que la siguiente de los Vengadores, y esta resulta también mejor que la anterior. Y eso me parece que es muy gratificante, el trabajo que están haciendo estos dos hermanos directores y también guionistas, que se empeñan en poder brindarle al espectador una película entretenida, una película de 2 horas y media de duración, pero que es muy divertida, tiene grandes escenas de acción, me parece que en el contexto de sus superhéroes están justificadas. Es una película palomero, es una película comercial a fin de cuentas, pero uno espera este tipo de calidad cuando va uno al cine a ver películas de grandes presupuestos y de grandes repartos, porque tiene un reparto multiestelar, una película con un guión inteligente que le da el suficiente tiempo a cada uno de los personajes que ya conocemos, que además se da el tiempo para los personajes que acabamos de conocer en la película anterior, como la Bruja Escarlata o como Vision, pero que además nos presenta nuevos personajes como Black Panther, Pantera Negra o Spider-Man, que bueno, la película de alguna forma también viene a ser como un gran anuncio de la próxima película, este relanzamiento de Spider-Man. Dicen que tiene yo no la he visto, pero he leído y escuchado muchos comentarios, digo, en redes sociales y así, el común denominador de la gente, que hablan muy bien de Spider-Man. Sí, por supuesto. Que se lleva gran parte de la película. Y le dan muy buen espacio, o sea, el suficiente para desarrollar su historia previa, para tener esta primera aventura con los Vengadores y después para poder tener su propia película. Ahorita que lo estás mencionando es importante recordarle a la gente, a nuestros amigos cinéfilos, si no la han ido a ver, porque ya muchísimos millones de mexicanos ya la vieron, y si quieren volver a verla, hay que quedarse hasta el final, porque hay dos escenas, una a la mitad de los créditos
y otra hasta el super final de los créditos. Así que hay que Ah. quedarse sentadito con mucha paciencia. Ay, qué bueno que mencionas. Sí. Pero hay otro tema que tú que sí viste la de Batman contra Superman, que yo quiero comentar porque es muy difícil dejar de comparar estas dos películas. Sí, ok. Por una parte, estamos entre la evidente comparación entre cuál es la forma en la que se retrata el universo de Marvel Comics en el cine y cómo se retrata el universo de Detective Comics o DC en el Ajá. cine, ¿no? Después está la coincidencia de que se trata del enfrentamiento entre dos personajes que normalmente son considerados como los héroes. En el caso de Batman y Superman, y en este caso Iron Man y el Capitán América. Pero sobre todo, temáticamente hay muchos vínculos también. En ambas películas es una parte importantísima de la narrativa, del guión, del pretexto, del origen del conflicto, el daño colateral que esas personas con superpoderes están ocasionando al resto de la humanidad, independientemente de que sus intenciones sean buenas. Se destruyen ciudades, caen edificios y la gente muere o queda sin familia o queda lisiada. Eso es un tema que está presente en ambas películas. En ambas películas también el gobierno federal de Estados Unidos está tratando de que estos héroes rindan cuentas, de poder registrarlos, de poder controlarlos de alguna manera, y en ese sentido habrá o no una oposición. También está el tema de que la relación con los padres de estos personajes es muy importante y fundamental para su desarrollo y su psique personal, y que finalmente es una situación que repercute en su forma de ser, en su personalidad y en las acciones que desarrollan en ambas películas, ¿no? El por qué la madre de uno desapareció, cómo murieron los padres del otro, no digo de quiénes, pero todos esos elementos están allí presentes. Así que de una manera mucho mejor lograda en el Capitán América, a pesar de contar ambas películas con los mismos elementos muy similares, coincidentales, con este podríamos argumento pensar. de historia, digamos, ¿no? O un gran villano que tiene un propósito también muy similar en las dos películas. Por cierto, que Daniel Brühl en la película de Capitán América con Civil War está extraordinario. Él es un actor de origen latino, alemán también, que lo conocimos por una película que se llama Adiós a Lenin, que ha participado en muchas otras cintas y que ahora tiene un personaje verdaderamente importante en esta cinta. Y el otro aspecto final de esta comparación es que también están presentando nuevos personajes, en el caso de Batman contra Superman, principalmente a la Mujer Maravilla, y dejar la semilla de los otros héroes de DC Comics, como Aquaman, por ejemplo, o Cyborg. Y en esta, pues presentan a los que ya mencioné, que lo hacen muy bien, como es Pantera Negra y Spider-Man. Así que en este duelo, entre los grandes duelos, me parece que el gran vencedor, sin duda alguna, y eso que yo fui un gran defensor de la película de Batman contra Superman, que siento que fue sobrecriticada, los elementos están mucho mejor manejados, más redondeados en esta película de Capitán América Civil War, que como palomera, como película comercial, como película de entretenimiento y como película de superhéroes, pues me parece que está muy bien. Ant-Man, por ejemplo, también, esta cinta que tuvimos recientemente sobre ese nuevo personaje de Marvel Comics, bueno, nuevo personaje para presentación cinematográfica, bueno, resulta que el mismo humor y carisma que tiene el personaje lo logra transmitir en las pocas escenas que tiene en la película. Él es interpretado por Paul Rudd. Así que son muchos elementos que creo que son satisfactorios, muy satisfactorios para el espectador en la pantalla. 3, 2, 1.